Y como les voy comentando de inicio, el tema, el módulo, bueno, con el que vamos a trabajar, el módulo es el módulo 15 y el tema es cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Son básicamente puras matemáticas, pero vamos a avanzar hasta ver derivadas, integrales, nuevo. Antes de esto, vemos geometría del espacio. Y tenemos que darle una repasadita por allá a la cuestión de la aritmética básica también, a ley de los signos, ecuaciones lineales. En concreto, si voy a compartir con ustedes el libro. Anaí también está por aquí entrando. Anaí, si alguien me falta, me dicen para, este, si de repente ven que alguien está en la sala de espera, me dicen, porque al momento de estar compartiendo no voy a poder ver quién está en línea, entonces, o quién está esperando la entrada. Y en este momento, vamos a ver, si aquí es probable que ya puedan ver ustedes el nombre del libro. Ya, en este momento parece que sí ya lo pueden ver. Cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Este PDF está disponible en el Classroom. Se van hasta la parte de mero abajo y ahí hay un añadido, un texto, que es este mismo. Ustedes lo pueden abrir. Y aquí es bien importante que nos demos cuenta de los siguientes, como lo comento siempre, cuando se trata de hablar respecto al aprovechamiento. Hablar respecto al aprovechamiento, hay que tomar en cuenta que cuenta mucho el, el, el empeño que se dediquen ustedes. Am, Vamos a ver si tengo por aquí. Ustedes acuérdense que aparte de yo revisar sus tareas, su asistencia, perdón, necesitan ustedes registrarse. Voy a ver si tengo por aquí el link. No, no está aquí. Entonces, de todos modos, ahorita lo voy a encontrar. Aquí está. Ok, unirse. No, no es este, es otro. Ustedes van a registrar, cada clase van a registrar su asistencia en un link que ustedes van a recibir. Ah, Que es de su, que es de su misma materia, ¿verdad? Al eh, último de la clase. sí, al final ustedes se meten a ese link, guárdenlo entre sus favoritos, guárdenlo en un mismos por WhatsApp y ahí, aquí está el link. Entran, después de cada clase, ustedes entran y les aparece a ustedes una página para llenar y esa página les da toda la información sobre, o sea, ustedes llenan su nombre, sus datos, la fecha, todo y dejen ver para mandárselos aquí está, al WhatsApp. Sí, porque creo que un maestro, no recuerdo bien, Ajá. nos mandaba el link y nos metíamos y registrábamos todos los datos. Y ya se mandaba solo y el maestro decía, ya, ya está. Sí, acá aparece. Entonces, aquí está. Lo vamos a estar compartiendo como quiera, seguido. Cada clase se los voy a estar mandando. Ustedes entran, se registran y listo. Ya ahí va a estar la asistencia registrada cada vez, ¿ok? Entonces, ahora sí, regresamos a la presentación y ah, vamos a ver. Ok, sí me escuchan, ¿verdad? Normal.
Sí. Perfecto. Entonces, ¿no? Ok. Dejen actualizo una clave de acceso a la que acabo ahorita de dar. Ahora sí. Sí, porque no me vuelvo a pasar lo mismo, entonces ya lo tengo registrado. Ok, ahora vamos al contenido. Ujú. Y estábamos en compartir el PDF, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, 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 escuchamos, profe. Ok, perfecto. Entonces, déjenme ver, deben de estar viendo la presentación, bueno, no la presentación, sino el contenido del libro. Pasa que ahora soy yo el que no lo encuentra, pero por aquí va a estar. Vamos a ver. Am, Está, ok, vamos a volver con el contenido. Y aquí está. Bien, aquí deben de estar viendo ya en su pantalla, como les había comentado, este, la, el título, Cálculos en fenómenos naturales y procesos sociales. Ok. Y vamos a analizar un poquito el índice para que nos demos cuenta qué es lo que vamos a ver. Les decía respecto al aprovechamiento del tiempo, en el sentido de que este es una de las materias más pesadas. Tenemos 3 semanas para ver el contenido. De acuerdo al proyecto, va desde del 20 de febrero al 4 de marzo. Por esta semana les había comentado, vamos a ver las materias de martes a viernes. Regularmente es de lunes a jueves, hora y media diaria para completar 6 horas a la semana. La semana que entra vamos a comenzar de lunes a jueves. Esta semana fue de martes a viernes por cuestiones de trabajo. Ya ven que la mayoría de los maestros tenemos otras actividades. Entonces, van a iniciar ustedes hoy martes y dura 3 semanas. Entonces, vamos a terminar aproximadamente como el 4 de marzo. Exactamente, sí, está programado hasta el 4 de marzo. Correcto. Entonces, permítanme tantito.
Ahora sí, estaba, bueno, haciendo cálculos y haciendo cuentas. Una materia como esta, respecto a cálculo, se ve en, digamos, en 4 meses o en un semestre en la preparatoria, ¿no? Asistiendo regularmente. Estaríamos hablando que en algunas, eh, en algunas preparatorias, o en la mayoría, se dan 2 o 3 horas por semana de la materia cálculo. En este caso, son 3 horas por semana. Eh, si durante ah, el mes trae 4 semanas, entonces están dando 12 horas por semana. Y si decimos que es por 4 meses, son aproximadamente 48 horas las que ellos ven de matemáticas, así como lo vemos nosotros aquí. O sea, es muy constante y bastante amplio el contenido. Nosotros vamos a ver ah, son 3 semanas, 4 días, son 6 horas ah, por semana. Por 3 semanas estamos hablando de 18, nada más las que nosotros vamos a estar aprovechando. Sí, 18 horas, quiere decir que en preparatoria normal, diario, o sea, por su cuenta, cuando ellos estudian con apoyo, son 30 horas de diferencia. Esas 30 horas tenemos nosotros que cubrirlas por nuestra cuenta en estas 3 semanas. Y es por eso que es tan complicado, digamos, el trabajo en este tipo de material semiescolarizado, porque nosotros vamos a estar viendo 6 horas a la semana nada más. Quiere decir entonces que aparte de esta hora y media que le vamos a dedicar diario cuando es completo y a veces no lo completamos, porque una vez que termino yo el sistema a mí aquí me dice el Zoom, cuando ya se terminó la hora, el tiempo de grabación, yo me detengo, dejo que el programa genere el video y después me voy a conectar otro momentito con ustedes. Entonces, es poco el aprovechamiento. Por eso vamos a estar viendo los materiales rápido, muy rápido, muy rápido. ¿Por qué razón? Bueno, porque viéndolos nosotros rápido, avanzamos como si estuviéramos en preparatoria de UDG. Y tenemos la ventaja nosotros de ir al video en YouTube y ver y repasar una y otra vez la clase y va a tener mejor aprovechamiento porque podemos adelantar, pausar, hacer nuestros propios apuntes, volver a tomar notas, todo esto. Entonces, quiere decir que aparte de que vemos la clase, hay que ir al video que se va a grabar en YouTube. Yo les voy a mandar en cada clase les voy a estar mandando los links y ustedes van a poder estarlo repasando, revisando uno tras otro. ¿Por qué? Porque vean ustedes, si ven en su pantalla el contenido del que estamos hablando. ¿Qué voy a aprender? Voy a ver movimiento, cambio y límite, la dependencia del movimiento en los fenómenos naturales y en los procesos sociales. Ok. ¿Qué tiene que ver el movimiento en los fenómenos naturales? Bueno, la velocidad de los objetos en línea recta, en caída libre, tiro parabólico, y en los procesos sociales, el movimiento de la sociedad dentro de un cierto espacio, ¿sí? También se puede calcular el crecimiento de la población, cómo crecen las estadísticas. Vamos a ver el método de incrementos en cuestión de las integrales, eh, dependiendo cómo se desarrolla una ecuación, cómo la vamos a poder ir calculando. Hay una autoevaluación, conviene, si van llevando ustedes el PDF que se subió en el Zoom, es bien importante que lo trabajen ustedes también por su cuenta. Si se fijan ustedes, ese material es bastante amplio. Son 278 páginas. Utilizables deben de ser alrededor de 350, ¿sí? De esas 278 páginas, alrededor de 180, perdón, deben de ser utilizables. Es decir,
Las demás tienen índice, las demás tienen recomendaciones, las demás tienen autoevaluaciones, pero el contenido natural es menos. ¿Qué tenemos que ver? Si se fijan aquí en la página 45, tenemos que ver las funciones lineales, su comportamiento, cómo es una función lineal, cómo se representa en el cuadro, en el plano cartesiano. Tenemos que ver también la función cuadrática, cómo se grafica la función cuadrática, cómo se resuelve, de qué manera podemos resolver este tipo de ecuaciones. Las funciones trigonométricas, las principales, también las vamos a ver, y secundarias. Y para eso tenemos que ver algunos ejemplos, como es dentro del álgebra lineal, el teorema de Pitágoras. La función del valor absoluto, también la función escalonada, son métodos de resolución. La raíz cuadrada, también vamos a ver cómo sacar la raíz cuadrada incluso a mano, porque también son cosas que ya dejamos atrás. La función exponencial y el logaritmo natural. De acuerdo a la construcción de la recta tangente a una curva, vamos a ver también las partes del círculo y que interactúan con el círculo, como son diámetro, radio, tangente, cuerda, cada uno de las partes que componen el círculo, y la descripción de la pendiente de una recta tangente a una curva. O sea, cómo identificar la pendiente en una ecuación lineal. Veríamos también la derivada, cómo hacer ecuaciones, resolver ecuaciones derivando. Y luego la relación entre continuidad y diferencialidad de una función. Para esto tenemos que ver el cálculo diferencial. De aquí hay que ver las reglas básicas de la derivación y las razones de cambio. La regla de la función constante, la función potencia, el múltiplo constante de una función. A lo mejor no lo vemos directamente como tal, pero sí vamos a aprender a resolver las ecuaciones dentro de las diferentes maneras de derivar. Dentro del comportamiento de las funciones, los puntos críticos y mínimos, los problemas referentes al comportamiento de funciones y el uso de la derivada, definición de conceptos referentes al comportamiento de funciones y uso de la derivada. Dentro de aquí estamos aplicando ya el cálculo diferencial en fenómenos naturales y en procesos sociales. Dentro de la página 106, vayan viendo también por su cuenta los puntos y los detalles en el PDF. La historia y nacimiento del cálculo, cómo fue que inició todo esto, a quién se le ocurrió, quién empezó a sacar conjeturas respecto a las operaciones y empezó a facilitar las matemáticas, la expresión de las matemáticas, el tipo de movimiento como los vehículos a una velocidad no constante, las antiderivadas. Vamos a ver también el área bajo la curva, cómo yo puedo calcular fácilmente el área de un, pero si me dan una figura irregular, como por ejemplo un lago, en el lago es difícil aplicar una fórmula directamente porque el lago es muy irregular. Los cuadrados, las figuras planas que tienen lados regulares es fácil calcularlas, pero cuando es irregular y sobre todo cuando son curvas, aquí es donde vamos a tener que aplicar las integrales. También vamos a ver el concepto de la integral definida a partir del área bajo la curva y las propiedades de las integrales. Dentro de este contenido, vamos a ver la regla general de la potencia para la integración por sustitución, valor promedio era comprendida entre dos curvas, aplicaciones de la integración, cálculo integral en fenómenos naturales y procesos sociales, como lo dice el tema. Hay dos ejercicios que vienen aquí para resolver y en la página 187 vienen las preguntas y las respuestas. Está un poco complicado esto porque vienen las preguntas acá arriba y las respuestas las dejan aquí abajo y a veces cuesta trabajo identificar cuáles respuestas corresponden a cuál cuestionario.
eso se nos dificulta un poco. Ok, entonces, esto básicamente es el contenido con el que vamos a trabajar y por eso, como les decía, los invito a que le den una repasadita. Aquí está el libro, está el PDF, comiencen a hacer notaciones por su cuenta. Dentro de los conceptos que tenemos que aprendernos, incluso, porque no nada más son números, esta cuestión de qué es una competencia y todo esto ya deben de haberlo leído en ocasiones anteriores, pero bueno, el desarrollo de una competencia se refiere a las habilidades que va a adquirir el alumno durante el semestre, que en el caso de ustedes es entre las 3 semanas que vienen para desarrollar ecuaciones y cálculos de acuerdo a lo que se muestra en el proyecto. Y aquí la realidad de estudiar en una modalidad no escolarizada, o sea, semiescolarizada o en línea. Aquí es importante definir las metas cada quien, asignarle tiempo al estudio, aparte de la hora y media que se dedica dentro de la clase. Regular el ritmo de avance. Uno mismo puede dividir tantas páginas entre tantos días, me tocaría de tantas páginas diario y voy a aventajarle tantas páginas para ir adelante y no atrás. Hay muchos materiales dentro de Internet de la SEP que se pueden utilizar para apoyar. Muchos videos que les pueden ayudar incluso si no le entendieron al maestro en el momento de la explicación de la ecuación. Pueden utilizar material de Google o de YouTube que les ayude a ustedes, que ustedes digan, bueno, eso sí me sirvió y, y me conviene, lo voy a tomar en cuenta. Aquí vemos algunos contenidos, como el que están viendo ahorita en su pantalla. Está básicamente lo que presenta el texto a cómo es que deben hacerle para estudiar. Pero donde empieza lo importante, aparte de hacer su propio plan de trabajo, cómo le van a hacer para avanzar, hay acá más adelante donde empiezan ya los contenidos reales y estamos hablando de la página 17, que todavía no es el contenido, porque aquí nada más para darnos cuenta que cuánto es lo que sabemos, ¿sí? Y nos muestran algunas cosas. Se fijan, aquí hay algunos quebrados. Necesitamos también darle una repasada a los quebrados. Aparte de todo lo que vamos a ver, necesitamos agarrar un poquito más del pasado, de lo que viene siendo desde la primaria, porque para poder ver este material y para poder avanzar mejor en este material, es muy importante saber sumar, ¿ok? Con lápiz, saber restar, saber dividir, saber multiplicar, saber elevar un número a una potencia, sacarle la raíz cuadrada a un número cualquiera. Entonces, si tomamos en cuenta esta situación, pues vamos a ver que tenemos bastante material, bastante trabajo que hacer. Porque la suma, bueno, es algo muy simple, pero probablemente ya hemos perdido también un poquito la práctica y, y no sabemos realizarlas. ¿Por qué? Porque en el celular traigo una calculadora y la calculadora me dice cuántos son 627 más 19 más 128. Pero si trato de hacerlo yo a mano en un papel, no sé dónde acomodar los números, si a la derecha, a la izquierda, si tengo que empezar a contar de dónde para dónde. Son cosas básicas que no podemos dejar pasar. Las ecuaciones lineales también representan, nos quedan 10 minutos de prácticamente lo que quedaría de la clase si hayamos empezado a tiempo. Vamos a ver también las relaciones y funciones.
cómo se representan también en el espacio cartográfico, en el espacio cartesiano, que es muy importante. En sí, por eso les decía yo que mucho contenido, realmente se desperdician muchas páginas, y cuando ya comienzo a ver yo lo principal, lo importante, es desde la página, desde la página 24. ¿Sí? Movimiento, cambio y límite. Aquí es importante ir viendo estos pequeños contenidos. El movimiento es una característica de las cosas. Hagan su propio cuestionario, ¿sí? Voy a pedirles, por ejemplo, que hagan un cuestionario personal, cada quien, y voy a subirlos al Classroom como tarea para que las vayan subiendo ahí. Esos cuestionarios los pueden sacar de aquí. Son cuestionarios personales, cada quien va a hacer su propio cuestionario. El límite de preguntas, yo les pido al menos 150 preguntas con sus respuestas. El movimiento es una característica de las cosas que existen en la naturaleza, desde partículas muy pequeñas como los átomos. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es una característica, y esa es su primer pregunta y respuesta. Hasta los cuerpos de grandes dimensiones como los planetas y galaxias. Luego dice, la naturaleza transforma constantemente la materia, la cual se encuentra en movimiento, y al hacerlo realiza un proceso que altera o modifica su estado o constitución, es decir, la cambia. Diferentes aspectos de estos cambios y movimientos son estudiados por científicas, y viene aquí, por ejemplo, el concepto de límite. Límite, en matemáticas, un límite es una magnitud a la que se acerca progresivamente los términos de una secuencia infinita, que esto vamos a verlo. Ustedes lo ven aquí como teoría, y después lo vamos a ver ya en el cuaderno, cómo calcular el límite. El límite tiene que ver con los procesos infinitos en el razonamiento matemático. Tales procesos infinitos se habían evitado hasta antes de inventarse el cálculo. No se resolvían. Después de que se inventó el cálculo, se atrevieron entonces a calcularlos y empezaron a ver herramientas para mejorar el cálculo en las matemáticas. La tendencia del movimiento en los fenómenos naturales y los procesos sociales. Dice, el clima, motor del movimiento social. ¿Qué tiene que ver la sociedad en esta cuestión? Sin duda, dice, el clima en la Tierra es un factor la vida y subsistencia de todos los seres humanos. En todas las épocas, la sociedad ha tenido que afrontar la variabilidad del clima, en particular los fenómenos extremos. Hablar del clima de un lugar implica hablar de continuo movimiento, ya que con su constante variación afecta la vida cotidiana, las actividades económicas y las condiciones sociales y culturales en ese lugar. La lluvia hace posible la agricultura, pero también detiene el flujo en las carreteras, en la agricultura y la industria. El calor puede acelerar el crecimiento de las plantas y la formación de los frutos. El viento, la lluvia y la temperatura determinan el diseño de las casas, y las pautas continuadas de movimiento en la atmósfera superior determinan las trayectorias de vuelo preferente de las aeronaves. No es nada más entonces decir voy a hacer un aeropuerto aquí y los aviones van a llegar por acá y van a salir por este lado. ¿Sí? Se hace un estudio después por muchos años, por muchos meses, sobre todo por muchos años, ya se tienen estudios hechos y se ven las corrientes, cuáles son predominantes en la zona en la mayor parte del año. Y las mejores entonces las acomodan de tal manera que los aviones no tengan que luchar contra la corriente del aire al ir aterrizando, pero tampoco al ir despegando. Entonces, todo este tipo de fenómenos sociales o fenómenos naturales impactan en la sociedad y determinan el comportamiento del ser humano. Las sequías prolongadas, las lluvias torrenciales o los inviernos inclementes afectan a los medios de subsistencia. Aquí a lo mejor en nuestro país no ha sido tan complicado, ¿sí? Aunque se llegaran a tener temperaturas muy bajas en algunas zonas, no son tan graves como en algunas zonas del área norte de nuestro continente, en concreto Estados Unidos y Canadá, en donde hay pies de altura en cuestión de la nieve que ha caído,
y la gente queda atrapada prácticamente en sus viviendas por mucho tiempo. Aquí es importante entonces darnos cuenta que si el clima de ellos empeora, el de nosotros también, y va a traer consecuencias tanto para ellos como para nosotros. Los conocimientos y datos climáticos obtenidos tanto de fuentes científicas y tradicionales como empíricas encuentran aplicaciones diversas para muy distintos fines, como la organización de las actividades agrícolas, la prevención de brotes de enfermedades infecciosas, el diseño de sistemas de suministro hidráulico y de desagüe o la selección de destinos turísticos. Todo esto tiene que ver. El clima afecta mucho. Estos cuadritos rosas que van a ver en la orilla, es importante ir dándole seguimiento y hacer notas a partir de aquí. Y saquen preguntas a partir de ahí. ¿Qué es el sistema climático? Conjunto de condiciones del clima y la interacción entre otros. Entre ciertos gases atmosféricos, como el dióxido de carbono, contrarrestan la pérdida del calor hacia el espacio, dando lugar al conocido efecto invernadero. Entonces, todo en la contaminación, todo la humedad en la atmósfera, aquí en la página número 27, pueden ver el ciclo del agua más o menos como el ciclo del clima, cómo se comporta, analizando despacio, poco a poco, cada uno de los puntos, nos vamos a dar cuenta cómo todo es una cadenita en el mundo que está en constante movimiento, y ese movimiento es el que nos vamos a encargar de comprender, no de calcular ni tampoco hacer fórmulas extraordinarias para salvar el mundo, pero sí comprender que existen estos fenómenos y que hay números trabajando para estudiar el comportamiento del movimiento de la sociedad al clima y en que se desenvuelve cada zona, cada sección. La manera más sencilla, dice, de estimar las condiciones climáticas por adelantado consiste en presuponer que las pautas futuras serán muy similares a las del pasado. Entonces, después de haber analizado, por ejemplo, los últimos 10 años, el comportamiento de las lluvias, la entrada, la cantidad de agua que cayó por segundo, por minuto durante los 10 años, podemos calcular más o menos cómo va a estar la precipitación pluvial para el siguiente mes, para el siguiente año, perdón. Todas las estadísticas nos sirven para no volver a cometer los mismos errores, sino tratar de mejorarlos. Y las gráficas que vemos aquí son la herramienta que nos sirven para poder darle forma a las cosas que han ocurrido. Los sismos, como parte de la influencia en la sociedad, también son motivo de estudio. Entonces, este contenido que ven ustedes, el PDF, es con el que vamos a trabajar. Voy a estar tratando de acompañarlos de las 8. A lo mejor me entretengo un poquito porque inicio, me entretengo un poquito en el otro trabajo por cuestiones de trabajo justamente, pero voy a estar ya en contacto de ustedes antes de las 8 para que a las 8:15 comencemos con las clases sin atrasarnos y darle continuidad a nuestro tema. No pude detenerme a hacerles preguntas, pero sí les agradezco. Nos quedó 1 minuto de la grabación. Me despido entonces de ustedes, dejando para mañana el resto de lo que queda de la clase de hoy. Ya el día de mañana veremos en sí, ya entraremos en materia.